antes encomendarnos al Señor en oración. Dios mío, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos concedes aprender más de ti y de tus palabras, Señor. Ayúdame a mí para que lo que hablé esta mañana sea conforme a lo que tú has decretado en tu palabra, que tú has enseñado a estos hombres en el pasado, Señor, a través de tus sagradas escrituras, y también como apoyo en esta profesión, Señor, que tenemos, Señor, donde se encuentran las doctrinas básicas del cristianismo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, y también prepara los corazones de mis hermanos para que todo lo que podamos aprender sea para aplicación también en nuestras propias vidas, Señor. En la de Jesús. Amén. Dice el párrafo 2 del capítulo 19 de la ley de Dios. Dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continúa siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, para el cuarto mandamiento, para el quinto mandamiento, para el sexto mandamiento, para el séptimo mandamiento, para el octavo mandamiento, para el noveno mandamiento y para el 10º mandamiento. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas, los cuales los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Aprovechando que estamos estudiando lo que viene a ser el capítulo 19 de la ley de Dios, les había mencionado que ha sido pertinente estudiar dentro de este párrafo, de este capítulo, los 10 mandamientos, de una manera concisa, breve, sencilla. Porque si hiciéramos un estudio exhaustivo de cada mandamiento, creo que en cada mandamiento nos duraría por lo menos un mes, ¿no? Pero vamos a hacer solamente un resumen. Ya el domingo pasado vimos lo que es el primer mandamiento, ¿no? Y eso está en Éxodo, capítulo 20, si me acompañan. Habíamos visto Éxodo, capítulo 20, el domingo pasado, versículo 3, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y ahora vamos a ver el párrafo 4 y 5, ¿no? Considerando lo que dice la confesión al final, dice: los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Si bien es cierto, los 10 mandamientos demuestran nuestra obediencia a Dios, hay que considerar que los 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, tratan del tema de la adoración para con Dios, y los otros 6 últimos mandamientos trata acerca de nuestra relación para con los hombres, ¿no? Considerando esto, el primer párrafo vimos cuando dice que no debemos adorar a Dios, a otros dioses, ¿no? A otros ídolos, porque Dios en el primer mandamiento enseña la exclusividad en la adoración. Y ahora vamos a ver el segundo mandamiento. La leemos todos juntos. Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Con respecto a este mandamiento, muchas personas, incluyo yo, en el pasado, confundían este mandamiento, o confundíamos este mandamiento, ¿no?, con el primer mandamiento, ¿no? Ahí el hermano Daniel va a ayudar. Entonces, decía que este mandamiento es confundido con el primer mandamiento, ¿no? Muchos creen que este segundo mandamiento está hablando, refiriéndose a la prohibición de adorar a ídolos. Si bien es cierto, dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza, tanto en el cielo como en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, y te inclinarás hacia ellas. Sin embargo, la prohibición contra los ídolos se encuentra en el primer mandamiento, ¿no? En cambio, en el segundo mandamiento está hablando de la adoración a Dios de una forma equivocada. Entonces, el primer mandamiento prohíbe la adoración a dioses falsos, y el segundo mandamiento prohíbe la adoración al Dios verdadero de una forma falsa, a través de imágenes, esculturas y cualquier otro tipo que se pueda asemejar, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos mandamientos. Nuevamente,
Primer mandamiento prohíbe la adoración a otros dioses fuera del Dios verdadero. Y segundo mandamiento prohíbe la adoración falsa al Dios verdadero, ¿no? Ahora dice el texto, Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen. Viene la primera pregunta para esta mañana: ¿qué es una imagen? Viene a ser un ídolo, ¿no? Puede ser un muñeco de oro, de plata, de yeso, ¿no? Y de eso abundan dentro de nuestros amigos del catolicismo romano, ¿no? Una imagen también es cualquier objeto que se use en la adoración a Dios, en cualquier semejanza de las cosas del cielo, ¿no? Lo que haya en el cielo, sea Dios, el Hijo, sus ángeles, de lo que haya en la tierra, ¿no? Y de las aguas para adorar a Dios. En otras palabras, es cualquier representación artística que se haga con la finalidad, aunque sea buenas intenciones, da igual, aunque se haga con esa finalidad de adorar a Dios. Por más buenas intenciones que haya, bíblicamente hablando, es una desobediencia o una violación al segundo mandamiento. Y todas estas imágenes son representaciones hechas por el hombre. Aunque en el pasado, quizás cuando nos toca a veces evangelizar con la ley de Dios, a veces ciertas personas hacen defensa al uso de las imágenes, ¿no? Cuando le confrontamos o le mostramos con las escrituras acerca de este mandamiento, que por cierto, si uno compara los 10 mandamientos descritos en Éxodo 20 o de Deuteronomio, compara con los 10 mandamientos del catolicismo romano, se van a dar cuenta que no está el segundo mandamiento, no figura, ¿no? Lo han cambiado y han reacomodado los mandamientos, ¿no? Pero ¿qué dicen aquellos que hacen defensa acerca del uso de las imágenes, de las estatuas, ¿no? Dicen esto, que las imágenes nos, entre comillas, nos ayudan, nos ayudan en la adoración a Dios, ¿no? Dicen que tales objetos que se usan o imágenes nos ayudan a estar conscientes de su presencia. En otras palabras, si no hay cuadros, si no hay estatuas, si no hay estas representaciones, la adoración a Dios resultaría ser un poco más difícil, ¿no? Dicen que las imágenes son una representación visible de Dios y que nos ayuda a concentrarnos más en Él. ¿Será cierto estos argumentos, ¿no? Vamos a ver que no es así. Dicen esto también, que no adoran a las imágenes, sino al espíritu que las representa, ¿no? Dicen que están adorando a Dios a través del uso de la imagen. Sin embargo, hacen de las imágenes el centro de su adoración. No hacen de Dios el centro de su adoración, sino las propias imágenes. Y la verdad o la realidad es que estas imágenes, en vez de ayudar a las personas, por más bien intencionados que lo intenten hacer, la realidad es que los llevan a la confusión y al error. Imaginemos por un momento que acá tenemos una imagen del presidente de la República, ¿no? Yo no voy a ir ante una imagen, yo no voy a ir a postrarme ante la imagen, ¿no? O quizá una escultura de Francisco Bolognesi, yo no voy a ir a saludarlo, mi general, ¿no? Es prácticamente ridículo hacer eso, ¿verdad? Ahora, imaginemos que tenemos una imagen, ¿no? Como algunos lo conciben, de Dios al frente. Algunos lo conciben como el anciano de Díaz, ¿no? Pero yo no voy a postrarme ante cierta imagen, ¿no? Porque la Biblia lo prohíbe determinantemente, ¿no? En el pasado, recuerdo, había una persona que al momento de hacer creo que todos los que hemos salido del catolicismo romano, no sé si todos en particular, había una persona que antes de hacer su primera comunión se confesó ante el sacerdote, dijo, reza tales oraciones, ¿no? Sus oraciones que hacen. Y lo curioso es que esta persona se postraba delante de una imagen de Cristo crucificado, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? Hacía esta oración y mi oración no estaba en Dios, mi oración solo estaba en confesarme ante esa imagen, ¿no? Obviamente en un concepto equivocado acerca de la adoración, un mal concepto acerca de lo que es las imágenes. Por más buenintencionadas que puedan hacerlo dentro de esta secta o religión del catolicismo romano, el hacer uso de imágenes con el fin de adorar a Dios es una transgresión al segundo mandamiento, ¿no? Cualquier representación artística que se haga con este propósito, con el fin de adorar a Dios,
Está faltando este mandamiento. Ahora alguien podría decir, hermano Miguel, entonces lo que usted está diciendo al decir que cualquier representación artística con el fin de adorar a Dios es pecado, se está violando el segundo mandamiento, entonces, ¿el arte es un pecado, hermano? Pregunta entonces, ¿está prohibido tal vez la pintura, la escultura, el cine, el teatro? ¿No? Si no entendemos muy bien esto, hay ciertos hermanos quizás en su conocimiento limitado tal vez que empiezan a decir que está terminantemente prohibido ir al cine o quizás ir a un teatro en particular, ¿no? Y está prohibido quizás ir a donde haya representaciones artísticas de pintura tal vez de ciertos pintores, ¿no? Obviamente hay ciertas películas que atentan contra la moral de Dios, hay ciertos desnudos en los cuales el creyente debe evitar, pero sin embargo, de manera implícita no hay una cierta prohibición. Considerando que es el arte, un concepto que extraje del diccionario, es la actividad en la cual el hombre recrea con una finalidad estética, es un aspecto de la realidad o un sentimiento de formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Entonces, nuevamente, ¿está prohibido el arte? No es así. El arte no está prohibido. Lo que está prohibido es hacer uso del arte o hacer uso de representaciones artísticas con el fin de adorar a Dios, ¿no? Esto es en cuanto a adorar a Dios. Muy aparte es aquellas representaciones artísticas que atentan contra la moral de Dios, contra el pudor y que afectan la santidad de Dios, que ese es otro tema. Pero estamos hablando del arte en cuanto al uso para adorar a Dios. Y es necesario aclararlo porque aún hermanos sinceros tienen un concepto equivocado acerca de este segundo mandamiento y se van a un extremo. Porque si el arte estuviera prohibido, estaría prohibido incluso tomarnos una foto, porque una foto es una imagen de nosotros mismos. Estaría prohibido el usar dinero, porque en el dinero o en los billetes o en las monedas hay imágenes de animales o incluso de lugares arqueológicos. O no podríamos leer ni siquiera el periódico, porque ahí hay imágenes de personas que hacen noticias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios prohíbe respecto a las imágenes? Antes de esto, hay que aclarar una pregunta o una duda tal vez. ¿Nosotros adoramos a Dios o nosotros veneramos? Porque dentro del catolicismo romano, y lo menciono porque ellos hacen omisión a este segundo mandamiento, y también para que nos ayude también en cuanto al evangelismo a entender esto. Otro argumento del catolicismo romano, antes de ir al tema de por qué Dios prohíbe adorar con imágenes, este argumento que usan es: nosotros no adoramos a las imágenes, nosotros las veneramos, dicen esto, ¿no? Pero en esencia estas acciones representan prácticamente lo mismo. Adorar significa esto: rendir culto a lo que se considera divino, o sea, a Dios, y venerar es rendir culto a lo que se considera divino y a los santos y a las cosas sagradas. Entonces, adorar o la verdadera adoración consiste en adorar solamente a Dios, ¿no? Y la falsa adoración consiste en adorar de una forma además equivocada, también adorar a través de imágenes, ¿no? Cuando se muere cierta persona o cierto líder religioso, hay cierto apego o cierto pensar de que tal persona que está muerta me va a dar cierto poder o me va a ayudar desde allá en el cielo, ¿no? O a través de imágenes. Si vamos más allá, si vamos al significado etimológico de la palabra adorar, la palabra adorar, literalmente hablando, significa orar hacia arriba. Eso significa adorar, hablando en un sentido literal, ¿no? Pero según el significado tiene que ver con reverenciar o rendir culto a Dios, solamente a Él. En cambio, venerar, muchos católicos quizás se molestan si le decimos cuál es el significado etimológico de la palabra venerar. Venerar viene de la palabra venerari, que significa literalmente mostrar devoción y dar culto a Venus, ¿no? Venerar es mostrar un alto respeto no solamente a Dios, sino también hacia ciertas personas de carácter religioso, lo que le llaman santos, ¿no? Y también
a sus virtudes. Entonces, cuando el catolicismo romano dice que no está adorando a María, sino que la está venerando, está diciendo en parte verdad, porque no está adorando al Dios verdadero, sino está mostrando culto y devoción hacia la diosa falsa Venus, la diosa romana, ¿no? Eso si vamos a un detalle o viendo al significado etimológico o al significado original de las palabras. Sin embargo, adorar y venerar prácticamente vendrían a ser sinónimos, si es que no lo examinamos. Pero ¿quién está detrás de la adoración a las imágenes? No está, con el catolicismo romano no está el Papa, ¿no? Aunque es un ejecutor de tampoco de la misma religión, sino que es Satanás. Satanás es quien que tiene esclavo al hombre y trabaja a través de su mente, y el hombre en su mente hace imágenes, ¿no? El diablo quiere que los hombres piensen que Dios es semejante a una imagen o un muñeco de piedra. Esa es la función del diablo, aunque sin embargo no quita también la responsabilidad del hombre de creer el error. Entonces aquellos que están sirviendo las imágenes, se postran ante ellos, en realidad, más que servir a una religión falsa, están sirviendo al mismo diablo, ¿no? No por eso quiere decir que vayamos y salgamos, oye, tú estás sirviendo al diablo. No hay formas de evangelizar, siempre hay que hacerlo con la mayor coherencia y prudencia, ¿no? Digo esto para que ustedes tengan conocimiento acerca de esto. Sin embargo, hermanos, la sinceridad con que las personas adoran a Dios a través del uso de imágenes, aunque lo hagan quizá en su ignorancia, sin embargo, de igual manera son responsables. Entonces, dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás hacia ellas, ni las honrarás, ¿no? Si bien es cierto, hay diversos mandamientos: no te harás imágenes, no te inclinarás, ni las honrarás. Pero estos tres mandamientos que están dentro de este segundo mandamiento representan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe hasta aquí el segundo mandamiento? ¿Qué tipo o imagen o semejanza es lo que está prohibido? Nuevamente, el uso de imágenes religiosas con el fin de adorar a Dios. Cualquier representación artística que esté en el cielo, que nosotros pensemos o nos imaginemos, o de aquí de la tierra, o de lo que está debajo de las aguas, ¿no? Cualquier representación artística para adorar a Dios es pecado, llamémoslo por su nombre, ¿no? Cualquier, dice en 1 de Juan que el pecado es transgresión a la ley, ¿no? Entonces cualquier transgresión o desobediencia a los mandamientos es pecado, ¿no? Y hay diversas imágenes, hermanos, en cuanto al catolicismo romano. Hablo de ellos porque son los que más usan, más utilizan las imágenes. Puede ser un crucifijo, una medalla, un dibujo, un escapulario, o un Cristo crucificado, una virgen, o un supuesto ángel, ¿no? Que a veces lo disfrazan con alas, ¿no? Y cuando la Biblia no lo menciona de esa manera, o un supuesto santo, o cualquier lienzo, ¿no? Pero ¿qué otros objetos se incluyen? Cualquier imagen que sirva también como cierta protección contra cualquier peligro, ¿no? El horóscopo, ¿no? O los amuletos, o cualquier otra representación que haga el papel de una especie de Dios para dar cierta protección al hombre. Cualquier uso también de figuras o de imágenes, ¿no? Que hay dentro del catolicismo romano. Pero vamos a vernos también a nosotros, dentro del cristianismo evangélico, ¿no? También hay uso de imágenes. Quizás lo hagan con muy buenas intenciones tal vez, pero al fin y al cabo también podría ser por su cierta ignorancia, ¿no? Y otros sí saben lo que están haciendo, pero aún así lo hacen. Hemos dicho que no se debe adorar a Dios acerca de imágenes, es decir, no debemos adorar a Dios a través de cualquier representación artística, ¿no? El teatro, por ejemplo, no es un pecado, no es ciertamente un pecado hacerlo, tal vez algún teatro, una dramatización en el colegio, universidad, o asistir a una. Sin embargo, si es pecado el hacer una representación teatral o dramática con el fin de pretender adorar a Dios, ¿no? Porque ciertamente cualquier representación artística o teatro, que le llaman teatro cristiano, trata de hacer ver a Dios. Muchas veces lo hacen de forma equivocada.
Alguien podría decir, hermano Miguel, pero ¿qué tal si hacemos un teatro bíblico? ¿No? Que sean representaciones tal y como aparece en la Biblia. Por más que sea lo más bíblico que fuera, al fin y al cabo es una representación teatral, es una representación artística, es una imagen acerca de Dios, ¿no? ¿Qué otra representación o imagen dentro del cristianismo evangélico hay? Cuando, por ejemplo, en las películas, por ejemplo, no sé cuántos han visto la Pasión de Cristo, incluso han llorado, ¿no? Vemos ahí a una imagen de Cristo. ¿Y cómo lo imaginamos a Cristo? Muchas veces lo imaginamos con un manto blanco o crema y cabellera larga y bigote largo. Yo sé que lo han hecho personas de sus buenas intenciones, tratar de captar alguna imagen de Cristo basado en la antigüedad, cómo se vestían los romanos, los judíos de la época, ¿no? Lo han hecho quizás con buenas intenciones. Sin embargo, ¿será así nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia, no te harás imágenes. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo incluso enseña cómo vestirse o que deben ofrendar, o incluso en la participación de la Cena del Señor. ¿Será que acaso se le escapó y no enseñó acerca de esto? Porque si así fuera, Pablo hubiera dicho, ¿no? Bueno, oíste que fue dicho, no te harás, o Jesucristo mismo, no te harás imagen ni ninguna semejante. Sin embargo, si puedes hacerte una imagen de Jesucristo basado en cómo vestían los judíos del pasado. No dice eso la Escritura, ¿no? Aunque por más bien intencionado que lo hayan hecho, y todos se imaginan elegir a Jesucristo, ¿no? De esta manera, a través de las películas. Que por cierto está a decir que esta película más exalta parece a María, ¿no? Y lo hace ver como Satanás, como el artífice de todo el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero no es así. ¿Qué otra manera? Considerar lo que son imágenes, cualquier dibujo que trate acerca de nuestro Señor Jesucristo. Alguien puede decir, pero hermano, ¿qué tiene de ver los dibujos acerca de nuestro Señor Jesucristo? Si eso yo, por ejemplo, lo uso para mi hijo, para que pueda aprender más de Jesús. Moisés fue enseñado no a través de imágenes, sino a través de las historias de cómo Dios retrataba a su pueblo. Los cristianos del pasado, o incluso los judíos, ¿no? Cómo enseñaban a Pablo, por ejemplo, cómo aprendió a través de Gamaliel, a través de la enseñanza, en este caso del Torá o del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que los que hagan o los que vean el dibujo sea malintencionado. Lo que estoy diciendo es que por más bien intencionado que sea, es una representación de Jesús. Y muchos lo ven, los que ven acerca de esto, los niños se forjan con una mente en sus cabezas, creyendo que Jesús es aquel que te da solamente, hace milagros y te cura y te provee cierto alimento, pero no ven a Jesucristo como el Salvador, no ven como el Dios soberano que es, como el Dios omnipotente y todopoderoso, ¿no? Alguien podrá decir, pero hermano, ¿qué tal si hacemos un dibujo bíblico? Vemos un dibujo bíblico que ciertamente lo hay, ¿no? Que trata correctamente. Por más bíblico que sea, es una representación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto nuevamente, no te harás imágenes. Porque si hubiera cierta licencia para hacerlo, diría, no te harás imágenes, pero solamente hazte una imagen de Jesucristo, hazte una foto, ¿no? Alguien podría decir, como también lo he escuchado, pero hermano, ahí no prohíben los dibujos, ¿no? Pero sí prohíbe imágenes. Si bien es cierto, en esa época no se tenía la tecnología para hacerlo, pero sí había, tallaban en las paredes, en piedras, hacían imágenes, ¿no? Otra forma dentro del cristianismo evangélico de hacernos imágenes, de violar, de transgredir este mandamiento, es por ejemplo los nacimientos, ¿no? Cuando llega esta celebración de la Navidad, ¿cómo representan a Jesús? ¿No lo presentan como un niño desprotegido? Una vez yo leí un comentario de una persona, ¿no? Está tan desprotegido que hay que taparlo para que no se vaya a resfriar, ¿no? Un concepto equivocado de Jesús. Alguien podría decir, pero hermano, ya sé, vamos a hacer un nacimiento bíblico. Vamos a hacer un nacimiento, Cristo ya resucitado, lo ponemos encima de todos esos animales, encima de José. Por más bien intencionado que sea, es una imagen, es una expresión artística de Dios, y lo cual es una transgresión al segundo mandamiento. Ya ni quiere decir de los árboles de Navidad que lo asocian, estos árboles lo asocian a Jesucristo, ¿no? Otro uso de imágenes es cuando usamos, por más bien intencionado que sea, una cruz, ¿no?
Hay algunos lugares donde ponen una cruz lo más grande que se pueda, lo más visible que pueda. Y la gente, incluso cuando está predicando el predicador, más miran a la cruz que al predicador. O incluso ponen una cruz y le ponen una especie de luces, ¿no? Para que parezca un poco más cercano a la presencia de Dios. No dudo, quizá lo hagan con buenas intenciones, no podemos juzgar las intenciones de las personas. Sin embargo, esta es una imagen que representa de alguna manera el sacrificio de Cristo. Y se está transgrediendo al segundo mandamiento, ¿no? Incluso en el material didáctico que a veces se usa para los niños, a veces es preferible tener cierto cuidado en cuanto a las imágenes. Si en algún momento nosotros tuviéramos reunión de niños sabatina, hay un material muy bueno que es de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, donde pastoreaba Carlos Sepulveda, actualmente pastorea Mr. Master. Ellos tienen un material bíblico para niños. Si en algún momento lo usamos, podemos usarlo, porque este material no hay tantas imágenes, o tienen cierto cuidado en la representación. Ahora alguien podría decir, ya que hablamos de los dibujos, hermano, no podemos ver ni dibujo de Sansón ni ninguna otra representación. Hay dos puntos. Uno dice que no y otro dice que sí. Yo considero esto, que la Biblia dice, no te harás imágenes acerca de Dios, pero no dice, no te harás imágenes acerca de mis siervos, ¿no? Entonces yo en este punto, quizá no todos estén de acuerdo, pero yo no le vería ningún problema en ver algún dibujo acerca de historias bíblicas, ¿no? Pero siempre enseñando lo que viene a ser la palabra del Señor. Y la mejor manera de que nuestros hijos conozcan a nuestro Señor Jesucristo no es a través de ninguna representación artística, sino a través de la predicación del Evangelio. Romanos, ¿qué dice? Que la fe es por oír, no es por ver, es por oír la palabra del Señor. Entonces la única forma en que nuestros hijos conozcan a Jesucristo tal como Él es a través del Evangelio, a través de que escuchen el Evangelio. No existe otra forma en que le conozcan más a Él, no existe. Nosotros, humanamente hablando, ¿cómo buscamos conocer más a Dios? A través de películas que traten acerca de Jesucristo, a través de obras teatrales que traten acerca de Jesucristo, o a través de las Escrituras. De la misma manera es para nuestros hijos o nuestros niños, de la misma manera para cualquier persona de cualquier edad, solamente a través de la Escritura. Porque si yo voy y veo una representación teatral acerca de Cristo, ¿no? Incluso hay una obra teatral, Jesucristo Superstar, que es una verdadera aberración entre nosotros el Señor. Pero ¿qué puedo yo aprender a través de alguna representación de Cristo? Sino solamente a través del Evangelio, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? Porque ninguna imagen, por más bien intencionada que sea, ninguna imagen puede representar a Dios en forma perfecta. Las imágenes, lo quieran o no, siempre enseñan mentiras acerca de Dios. No enseñan correctamente al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Considerando el segundo mandamiento, prohíbe Dios las imágenes porque distorsiona el concepto bíblico de la adoración. Como consecuencia de esto también distorsiona la naturaleza de lo que es la fe en Dios, ¿no? Dios prohíbe terminantemente cualquier imagen acerca de Dios, lo prohíbe. Dios es espíritu, hermanos, y nada material o terrenal podría asemejarse. ¿Cómo el Dios infinito va a poder ser representado a través de cosas finitas? ¿No? Es una terrible falta, es un terrible pecado. Romanos 1:23, voy a leerlo. Romanos 1, capítulo, sin perder Éxodo, capítulo 1, versículos 21 y 23, donde se muestra la culpabilidad del hombre. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos mencionado
solamente acerca del uso de las imágenes dentro del catolicismo romano y dentro del cristianismo evangélico, pero también hay ciertas facciones que representan a Dios a través de imágenes. Por ejemplo, en la escritura presenta a Dios como el cordero, por ejemplo. Hace una figura. O representan a Dios como el león, Jesucristo, como el león de la tribu de Judá. Pero el propósito, cuando Dios habla acerca de estas figuras, acerca de Dios, no es para que nosotros tengamos en nuestra mente o hagamos un dibujo, Dios es un cordero indefenso. Dios, incluso hay las imágenes representando a Cristo, que Él es el león, ¿no? Incluso por Facebook a veces veo, ¿no? Ponen a Jesucristo te protegerá y ponen a un león, la imagen de un león. El propósito no es que nosotros nos hagamos imágenes. El propósito de Dios, cuando se menciona a través del uso de tipos, de imágenes, de figuras, es para mostrarnos el carácter de Dios, no es para que nosotros recibamos imágenes. Cuando habla del Cordero de Dios, es para representar que Cristo es aquel Cordero que sacrificaba a los judíos para tapar sus pecados. Cristo es ese Cordero, pero ya no para tapar, sino para de una manera eliminar y quitar todo pecado, toda mancha. Cuando habla que ese el león o de la tribu de Judá también tiene que ver en cierto sentido, y cualquier representación de Dios en figura de esa manera. Cuando dice que es el maná, cuando Dios provee el maná, por ejemplo, se representa a través de una piedra para mostrar también que Dios provee, y de alguna manera cualquier figura muestra a Dios, no para hacernos imágenes en nuestras cabezas, sino para que veamos un atributo o de alguna manera el carácter de Dios representado a través de esto, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen muy popular que nosotros concebimos acerca de Dios Padre. Hasta el día de hoy, quizá como cristianos tenemos, ¿cómo nos imaginamos a Dios? Ya, algunos dicen esto, ya Jesucristo es aquella persona con su manto, su cabello largo, su barba larga, considerando, ¿no?, la cultura, cómo se refirió de aquella época. Entonces el Dios el Padre es así, es un anciano de días, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿no?, el Dios es el anciano de días, ¿no? Y tenemos esa idea de que Dios es un viejito, ¿no? Pero eso no es así, hermanos. Cuando Dios habla del anciano de días, no está refiriéndose a que lo imaginemos de esa manera. Es una descripción de cierto carácter de Dios. En todo el universo, hermano, no va a haber ninguna representación o imagen del Dios verdadero. Y todos los hombres que están todavía esclavos de su pecado, esclavos de Satanás, con la mente entenebrecida, caen en el uso o la adoración hacia estas imágenes. Puede haber cristianos verdaderos, quizás su ignorancia tal vez, que también caigan en esto, pero el Señor les concede arrepentimiento. No se sorprenda si de repente un día, suponiendo, claro está, aparece una imagen de Dios, no sé, que encuentren en el marco tal vez. Ya se imaginan lo que pasaría. Todas las personas se adorarían esa imagen, pensaría así es Dios. Dios ya no es el anciano de días, Dios es así, como se presenta. Entonces, todas las imágenes, hermanos, todas las imágenes, cualquier imagen de representación artística que hable o que se referente a Dios es una mentira acerca de Él. Introducen en la mente del hombre conceptos cerrados acerca de lo que Él es, acerca de sus atributos, de su carácter, por más bien intencionado que sea. Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Quien lo tiene, Habacuc, capítulo 2, versículo 18, dice amén, y lo puede leer, por favor. Capítulo 2, versículo 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Capítulo 2, versículo 18. Oh, perdón, no hay 18. Ah, estoy leyendo. Sí. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira
para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? 19, por favor, también. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Gracias. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven las esculturas o cualquier otra imagen? Nos hará confiar más en Dios que conocemos, ¿no? Dice ahí que dice al palo, despiértate, y la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar si no hay espíritu dentro de él? Habacuc muestra la necedad completa en el hacer o utilizar imágenes, pretendiendo que de esta manera se va a adorar a Dios. Dios quiere, hermano, que se pondre solamente ante Él, hacia el Dios invisible, hacia el Dios que es espíritu, y no a cualquier imagen. Debemos adorar a Dios de la manera que Él ha ordenado, ¿no? Incluso también una forma de representar supuestamente el trono de Dios es en algunos lugares, ¿no? Hacen un púlpito, ¿no? Vienen todos supuestamente al altar de Dios, ¿no? Y como que el altar hay cierta reverencia, se está más cerca de la presencia del Señor, pero no es así, es una forma distorsionada de cómo adorar a Dios. La fe cristiana, nuestra fe va a ser afirmada solamente en la Escritura, no hay ninguna otra imagen, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, alguien podrá decir, hermano, entonces ¿cómo vamos a poder ver a Cristo? ¿Cómo voy a representarlo si ya sé que no puedo hacer ninguna imagen, representación gráfica acerca de Dios? ¿Cómo poder hacerlo? Si leemos la Biblia, esta respuesta. Podemos verlo en la Biblia a través de la fe, ¿no? A través de tener entendimiento espiritual acerca de Dios, ¿no? Dice la Escritura que la fe humanamente es por el oír, por ver, ¿no? Alguien podrá decir, pero hermano, los apóstoles, los discípulos vieron a Jesús, ellos fueron salvos por ver. Alguien podría pensar así, pero no es así. Si vemos, ellos fueron salvos por creer en Él, creer que Él resucitó, ¿no? Que Él era el profeta, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces, también hay otro tipo de imágenes que vienen a ser imágenes mentales que tenemos en nuestra cabeza sin que sea una representación física, ¿no? Por ejemplo, acerca de Dios, nosotros ¿qué creemos acerca de Dios? ¿Cómo es Él? Porque algunos piensan esto: Dios es amor, es bondad, es misericordia, y ahí se queda. Y mi concepto limitado acerca de Dios, ¿no? Y cuando hay algún pecado de por medio, no, hermano, el amor ocurre con multitud de pecados, ¿no? Tapan el pecado, ¿no? Tener un conocimiento limitado en nuestra mente acerca de Dios y pensar que Dios es puro amor y nada más, y no entender que también es santo, soberano, justo, un Dios que se aira contra el pecado, entonces también de alguna manera no estamos adorando correctamente a Dios por tener imágenes distorsionadas en nuestra mente de sus atributos acerca de Dios. Y bien nos hace a nosotros estudiar los atributos de Dios y saber, conocer a Dios en su plenitud y no encerrarnos, encasillarnos en un solo atributo de Él, conocerle más a Él. Otro concepto equivocado o una imagen distorsionada de Dios en la mente de las personas, una imagen mental, es, por ejemplo, que algunas personas ven a Dios como el Padre que nunca tuvieron, ¿no? Y no lo ven como el Salvador que necesitan, ¿no? Lo ven así, no, Dios es un papito lindo y nada más, ¿no? Un término que no debe ser usado, obviamente, pero no lo ven a Dios como el Salvador que es, el que lo libra de su pecado, ¿no? Debemos nosotros examinar al momento de usar imágenes qué imagen de Dios nosotros estamos teniendo en nuestras mentes, ¿no? Si hasta aquí no concebimos o no vemos la importancia
de conocer más a Dios a través de las Escrituras, y lo que estamos haciendo es conocer más a Dios a través de cualquier representación gráfica o artística, deberíamos examinarnos. Entonces, eso es hasta aquí el segundo mandamiento. Ahora continuamos con el tercer mandamiento. Vamos al Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ya hemos visto el domingo pasado acerca de que solamente se debe adorar a Dios y no se debe adorar a cualquier otro Dios. Ahora hemos visto que no debemos adorar al Dios verdadero de una forma falsa a través de haciendo uso de imágenes, ¿no? Ahora vamos a ver, continuando con el tema de los 4 primeros mandamientos que tratan acerca de nuestra adoración hacia Dios, vamos a ver en cuanto al uso de tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? En cuanto a este mandamiento, algunos creen esto. ¿Qué enseña el tercer mandamiento? Dicen esto: hermano, yo sé, esto enseña que no debo jurar usando el nombre de Dios en vano, ¿no? Porque si yo juro usando el nombre de Dios y no lo cumplo, entonces sería algo vano, dicen esto. Aunque es verdad que jurar usando el nombre de Dios es en vano, esta no es la enseñanza principal, ¿no? Es una forma de usar el nombre de Dios en vano, pero no es la única. La enseñanza es que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, que debemos guardar cierta reverencia y honra hacia su nombre, ¿no? Dice el texto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto de no tomarás? Esta palabra tomar, esta palabra griega nasa, que significa levantar, cargar, significa levantar, pronunciar y exaltar. Es decir, se refiere al uso del nombre de Dios en la adoración tanto pública, ¿no?, eclesiásticamente hablando, como privada, personal. Ahora, alguien podría decir: hermano, pero ¿cuál es el nombre de Dios? Siempre se presenta a Dios, o mayormente se presenta como Jehová, ¿verdad? Dios se menciona como Jehová en Éxodo 20. Y Jehová significa su autoexistencia o su existencia eterna, ¿no? O podemos decir también el eterno, ¿no? En Éxodo 3 también se presenta el nombre de Jehová como yo soy el que soy, ¿no? También otro nombre es en Génesis, cuando se presenta como Elohim, ¿no?, que significa el nombre de Dios omnipotente, el que sostiene todas las cosas, y haciendo referencia a su Trinidad, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vamos a ver diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, Jehová Jireh, que dice el Señor proveerá; Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte; el Shaddai, que significa todopoderoso, y diferentes nombres, ¿verdad? Pero mayormente se usa el nombre de Jehová. Pero, ¿qué significa entonces el nombre de Dios? Si hay varios nombres que hablan acerca de Dios, significa Dios mismo. Todo lo cierto, todo lo verdadero acerca de Dios, ¿no? Es todo lo que Dios ha revelado acerca de Él, ¿no? Es Dios en todos sus atributos, en toda su gloria, en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios dice, ¿no? El nombre de Dios tiene que ver con su autoridad, con su señorío, con su soberanía, con su gloria. En el Nuevo Testamento también Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios encarnado, también pone otros nombres más entendibles para nosotros, ¿no? Aunque ya sin necesidad de recurrir al hebreo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se presenta Jesús? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, ¿no? Usa diferentes nombres. Pero Jesucristo dice eso, ¿no? He dado a conocer tu nombre, dice en Juan 17:6, ¿no? Significa que Él da a conocer su gloria. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, tiene que ver con Dios y su gloria, ¿no? Cristo vino a dar una manifestación de la gloria
de Dios y todos sus atributos en una forma visible, ¿no? Por eso Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en 2 Corintios también dice que los creyentes ven la gloria de Dios a través de Jesucristo. Ahora, considerando esto, alguien podría pensar, pero ya, yo sé que hay varios nombres de Dios, que el nombre de Dios representa a Él mismo, a su gloria. ¿Por qué es que Dios tiene diferentes nombres entonces en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿No? Si dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿significa que no debo tomar el nombre de Jehová o el nombre de El Shaddai? ¿A qué se refiere? Obviamente, cualquier nombre que se haya dado tiene que ver con el nombre de Dios, porque el nombre de Dios representa a Dios mismo. Si Dios se reveló a través de diferentes nombres, fue para mostrarnos su propia naturaleza, su carácter, ¿no? De esta manera nosotros podemos conocerle de una forma más íntima. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiera presentado o hubiera sido mencionado solamente, por ejemplo, con el nombre de El Shaddai, por ejemplo, que significa Dios Todopoderoso? Yo podría pensar, Dios es todopoderoso, ¿no? Nada más, y no consideraría, por ejemplo, cuando dice Jehová Sikenu, que el Señor es nuestra justicia, ¿no? Entonces ya yo conozco solamente a Dios como el Todopoderoso, pero no conocería a Dios como el que provee, como el que es justo, como el que salva. No podría verlo de esa manera. Por eso es que Dios, para que nosotros podamos conocerle, conocer su naturaleza, su carácter, para conocerle a Él mismo, es que se presenta a través de diferentes nombres en la Escritura. Por eso les mencionaba hace un momento, cuando vemos el capítulo 2, necesitamos conocer más a Dios, estudiar sus atributos y vamos a conocerle más, y eso nos va a ayudar a nosotros a no tomar su nombre en vano, nos va a ayudar a nosotros a no adorar a Dios en una forma incorrecta, ¿no? ¿De qué manera entonces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando negamos algo que el Señor ha revelado acerca de Él mismo, cuando usamos su nombre para blasfemar o maldecir. Cierta religión, por ejemplo el Islam, dice esto, ¿no? Por Alá hago esto, por Alá maldicen, por Alá matan. Bueno, es una religión equivocada. Pero incluso en la época de las cruzadas, equivocadamente hablando, el romanismo usaba el nombre de Dios en vano, usaba el nombre de Dios para matar, y lo usaban de una forma equivocada. Aunque claro, no quiere decir que estamos a favor del Islam ni que lo defendemos, pero de una forma equivocada. Esa no era la forma, ¿no? Cuando decimos que somos hijos de Dios, pero no vivimos una vida conforme a lo que Dios dice, a las características que debe mostrar un cristiano, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Miren lo que dice Tito 1:16. Dice así, Tito, capítulo 1, versículo 16. Quien lo tiene, lo invito a leer. Dice amén y lo leo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gracias. Entonces, esto es lo que se conoce como los cristianos profesantes. Personas que dicen conocer a Dios, dicen ser cristianos, pero su vida, su forma de vivir, no refleja de que sean hijos de Dios. Están tomando el nombre de Dios en vano. También una forma de usar el nombre de Dios en vano es cuando usamos expresiones sin propósito y con propósito. ¿Cómo es esto? Cuando usamos expresiones sin ningún propósito, sino como una exclamación, cuando decimos, alguna persona dice, no, Dios mío, pasa algo y dicen, Dios mío, o dicen, ay Dios, Diosito, Jesucito, ¿no? Dios santo, Jesús santo, ¿no? En forma de exclamación.
De esta manera están tomando el nombre de Dios en vano, como si fuera una palabra exclamativa. Incluso también usar el nombre de Dios en vano es, por ejemplo, hay una secta, no recuerdo el nombre, que escribe en las paredes, ¿no? Dice, Dios viene el juicio, Dios, etc. Alfa y Omega, ¿no? Se llama, Alfa y Omega. Y usan mensajes acerca de Dios, ¿no? Pero lo que dicen en esas paredes, en esos mensajes, no es algo que hable acerca de Dios, de su gloria. No es algo real que Dios haya estado diciendo. El nombre de Dios en vano también se utiliza, por ejemplo, y esto lo veo mucho en las redes, cuando se utilizan en los llamados memes, ¿no? Hacen memes, figuras acerca de Dios, ¿no? con el fin de quizás causar gracia, ¿no? O incluso en los chistes cristianos. A veces entendemos, ¿no?, que algunas personas usan el nombre de Dios para hacer chistes, entre comillas le llaman chistes cristianos rojos, todavía le ponen, de carácter sexual o de carácter inmoral, ¿no? Para hacer mofa. Pero incluso dentro del cristianismo, y lo he visto, hacen memes acerca de Dios, aún usando ciertos atributos de Dios, pero lo hacen de una forma satíricamente. Y se está tomando el nombre de Dios en vano también de esta manera. No existe el término chiste cristiano, ni memes cristianos. Sí, no es malo reírse, no es malo un chiste, pero usar el nombre de Dios para causar gracia no es bueno. Es una transgresión al segundo mandamiento. Entonces, cuando usamos expresiones sin ningún propósito, o también con propósito, ¿no? Quizá con un propósito particular. Por ejemplo, en las elecciones, por ejemplo, justo por San Juan, por el hospital, vi ahí en un póster, ¿no? Había puesto, ¿cómo había puesto? Mira, vota por Dios que no gane el pecado. Parece buena la intención, ¿no? Pero vota por Dios que para que no gane el pecado. Parece quizá bien intencionado. Yo entiendo que quizá el propósito es, ¿no?, que te acerques a Dios, ¿no?, para que el pecado no reine en tu vida, pero se está tomando el nombre de Dios en vano. El mandamiento a los incrédulos no es vota por Dios, es arrepiéntete y cree en Cristo para que tú puedas ser salvo, ¿no? Entonces se toma el nombre de Dios en vano. ¿De qué otra manera se toma el nombre de Dios en vano? Cuando yo pretendo hablar algo acerca de la Escritura que Dios no ha dicho. No estoy hablando de los falsos profetas, que ya de por sí toman el nombre de Dios en vano enseñando cosas que no deberían. Estoy hablando que como creyentes hablan acerca de Dios, de doctrinas, sin haberlo estudiado, examinado. Por ejemplo, yo soy una persona, por ejemplo, no sé muy bien el tema de escatología. No sé el tema de la escatología, no sé la diferencia entre las diferentes ramas de los últimos tiempos, ¿no? Y sin embargo me pongo a conversar, y incluso se ve por Facebook, ¿no?, me pongo a debatir acerca de estos temas, y sin embargo yo en mi conciencia sé que me falta estudiar ese tema, ¿no? Y sin embargo estoy tratando de enseñar algo, ¿no?, enseñar algo que no conozco muy bien, o quizás estoy diciendo, y al no conocer muy bien, estoy diciendo algo que Dios me ha dicho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas acerca de Dios, de su doctrina, o cualquier otro tema, asunto de Dios, asegurémonos de conocerlo correctamente. No sea que estemos diciendo algo, enseñando algo que Dios no ha dicho. Y de esta manera se está tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿cómo evitar tomando el nombre de Dios en vano? ¿Cuál es la forma, entre comillas, ¿ya?, el método, o cuál es la técnica para no tomar el nombre de Dios en vano? Alguien podría decir, hermano, yo sé ya, de acuerdo a lo que usted ha enseñado, ya sé cómo tomar el nombre, no tomar el nombre de Dios en vano. No voy a usar las palabras, expresiones sin propósito o cualquier término exclamativo acerca de Dios. Ya sé que antes de hablar acerca de asuntos de doctrina me pongo a estudiar para poder ayudar a cierta persona o a cierto hermano. Yo sé que no tengo que hacer frases o chistes acerca de Dios. Estas son acciones, ¿no?, de no tomar el nombre de Dios en vano.
Pero estas acciones de no tomar el nombre de Dios en vano son una consecuencia de algo. No es porque si fuera así, hermanos, los incrédulos podrían hacer lo mismo. Un incrédulo que pretende que cree suponiendo del catolicismo romano, por ejemplo, o de alguna de estas sectas conocidas, no toman el nombre de Dios en vano, no haciendo estas cosas, ¿no? Pero la forma de evitar tomar el nombre de Dios en vano es conociéndole más. Si yo le conozco más a Dios, más acerca de su carácter, sus atributos, su naturaleza, mientras más yo le conozca, más voy a aprender a no tomar el nombre de Dios en vano. Lo que he dicho es una de las formas, pero hay muchas otras formas de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, no se trata de no hacer esto o lo otro, ¿no? Se trata de conocerlo más y como consecuencia de eso, yo ya no voy a tomar el nombre de Dios en vano. O por qué también no decir, yo no voy a adorar a Dios en una forma equivocada, ¿no? Como vimos en el segundo mandamiento. Les comparto un comentario con más conmigo. Y esta frase está en el libro que les envié en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Dice esto: las personas que usan el nombre de Dios en vano manifiestan abiertamente que no le conocen y que no tienen una relación correcta con Él. Entonces, la forma para no tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es conociéndole más. Nuestra forma de vivir, en nuestra forma de adorar, en nuestra forma de no usar el nombre de Dios en vano, eso es un reflejo de cuánto nosotros conocemos a Dios. Si nuestro conocimiento de Dios es pobre, nuestra vida cristiana va a ser también pobre, pecaminosa. Muchas personas en el día de hoy, muchas iglesias, lamentablemente, dicen de cristiano, hablan mucho acerca de Dios, ¿no? Pero nunca se enseña los 10 mandamientos en las congregaciones. Porque si se enseñase los 10 mandamientos, correctamente hablando, muchas personas se irían, ya no irían nunca más. O si se enseñase, serían confrontados en su mayoría, ¿no? Pero los 10 mandamientos, o la ley de Dios resumida en 10 mandamientos, si bien es cierto, nos confronta, pero ¿cuál es el propósito? No es hacernos necesariamente sentir mal, culpables. Es para moldear nuestra forma de vivir, moldear nuestra forma de adorar, moldear nuestra forma para no usar el nombre de Dios en vano. Y a medida que vayamos viendo cada domingo, vamos a moldear nuestra forma de actuar, considerando los 6 últimos mandamientos, hacia o para como son. El propósito es ser más como Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo fue quien cumplió la ley de Dios perfectamente. Solamente Él pudo cumplirla. Y nosotros, al intentar guardar los 10 mandamientos, al intentar guardar la ley de Dios resumida en estos 10 mandamientos, estamos buscando ser más como nuestro Señor Jesucristo. Pero para conocer a Dios, alguien podría decir, porque hay, por ejemplo, hay teólogos católicos, por ejemplo, que conocen mucho acerca de Dios, hablan acerca de los atributos, de su carácter. Alguien podría confundirlo quizá con un verdadero creyente. Pero para conocer a Dios, en primer lugar, tiene que haber una verdadera conversión. Porque si no hay una conversión verdadera, lo que va a pasar es que tal persona, lo único que va a hacer es tener mucho conocimiento teórico, intelectual en su mente, ¿no? Conocer a Dios. Noten bien que digo conocer a Dios. No estoy diciendo conocer acerca de Dios, conocer acerca de sus atributos, conocer acerca de su naturaleza. No estoy diciendo conocer acerca de Él, es decir, no estoy diciendo llenarnos de conocimiento acerca de Él. Lo que estoy diciendo es conocerle personalmente a Él. Conócelo a Él. Que no sea algo teórico nada más. Porque aquellos que no conocen a Dios, considerando el tercer mandamiento, van a tomar su nombre a la ligera, ¿no? Y la única forma de conocerle más a Dios es leyendo las Escrituras. Y siempre hacemos un énfasis en esto. Porque es que somos solo Escritura. Solamente a través de la Escritura. Si tú quieres conocerle a Dios, más a Dios, no es que tú tienes que recibir una revelación especial a través de sueños o visiones o cualquier otra revelación. Solamente en las Escrituras vas a conocer más a Dios, ¿no?
Ahora, ¿cómo se evidencia de que yo puedo o que yo conozco a Dios? Considerando este tercer mandamiento, no tomando su nombre de Dios en vano. Considerando el segundo mandamiento que vimos, no adorando a Dios de una forma equivocada. Teniendo conciencia de su presencia, ¿no? De su presencia en nosotros, a través de su Santo Espíritu, ¿no? Teniendo conciencia de que Dios nos ve en todo momento. Y es curioso porque no todos tienen conciencia de que Dios me ve, ¿no? Creen que Dios me ve solamente cuando están en el local o en la iglesia donde congrega. Y cuando están a solas, hay las evidencias de que no conoce a Dios, practicando ciertos pecados en secreto. En secreto toman el nombre de Dios en vano. Alguien podría decir, hermano, yo he hecho eso, y lo voy a seguir haciendo. Alguien podría decir, ya yo me arrepiento, pero alguien podría decir, pero hermano, yo no lo hago con mala intención. Yo qué culpa tengo que cuando pasa algo que me sorprende, diga, ay Dios mío. No es con mala intención. La pregunta o el punto no es que lo hagas con mala intención o buena intención. El punto es que el segundo mandamiento lo prohíbe terminantemente usar el secreto, o tomar el nombre de Dios en vano, ¿no? O como un católico podría decir, como vimos en el segundo mandamiento, ¿no? ¿Qué de malo tiene las imágenes si lo hago con buenas intenciones? El punto no son las buenas intenciones. Muchas de las cosas que se hacen dentro de las iglesias y en la vida del creyente se hacen con buenas intenciones, pero muchas veces esas buenas intenciones son pecados, lamentablemente. Entonces acá no estamos hablando de buenas intenciones, estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra. Entonces la única forma de conocerle más es leyendo la Escritura. La única forma, si es que uno le conozco hasta aquí, necesito conocerle a Cristo, necesito conocer el Evangelio. Porque de nada sirve, hermano, que estemos hablando acerca de los 10 mandamientos y que cada domingo veamos 2 o 3 mandamientos. Posiblemente me haga sentir mal por un momento, me haga sentir culpable, pero no haya ninguna corrección en mi vida, ninguna práctica, ninguna aplicación. Y ese sería un gran problema. Y es que antes de nosotros entender correctamente esto, sí, es que necesitamos conocer a Cristo. Y hasta aquí escuchamos, se nos va a salir como quien dice por una oreja y se nos va a salir por la otra oreja. Y vamos a seguir adorando a Dios en forma equivocada, vamos a seguir tomando el nombre de Dios en vano cada vez que lo sintamos, ¿no? Necesitamos conocer a Cristo. Y cuando hablo de conocer a Cristo, la única forma es a través del Evangelio. No existe otra manera. No existe otra manera. Lamentablemente, muchas personas que dicen ser cristianas, cuando se les pregunta ¿qué es nacer de nuevo?, dicen cualquier otra cosa que no es el concepto bíblico. Cuando se les pregunta ¿qué es el Evangelio?, ¿no? En Estados Unidos hicieron una encuesta, ¿qué es el Evangelio? Y solamente el 10% atinaba a decir qué era el Evangelio correctamente. ¿No? Hace 10 años fue esa encuesta. Para reflejar el estado de la iglesia. Y aún dentro, si bien es cierto, procuramos predicar la doctrina correcta, pero si dentro de estas iglesias reformadas no se procura hacerlo de forma correcta, hay personas no nacidas de nuevo, necesitan conocer el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio, hermanos? Cuando hablamos del Evangelio tiene que ver no con algo que hacemos, como algunos dicen, ¿no? Ah, bueno, yo hacía esto, ahora he dejado de hacer esto, ¿no? Y algo que se llama el testimonio, ¿no? El Evangelio tiene que ver con Cristo, con su obra en la cruz. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Primeramente vino y guardó la ley de Dios por nosotros. Ahora que estamos viendo los 10 mandamientos, ahora podemos ver con gozo el guardar estos mandamientos. Cristo la cumplió perfectamente por nosotros y ahora nos obliga a los cristianos a guardarla porque es nuestro deber y también porque es nuestro agradecimiento para con Él, ¿no? Él guardó no solamente la ley de Dios por nosotros, sino que también el Padre lo envía a morir en la cruz por nosotros. Y no solamente el Padre y Jesucristo hizo de forma obligatoria, no, Él también dice, yo doy mi vida, dice Cristo, y Cristo da su vida en la cruz por nosotros. Y muere ahí en la cruz y no es que lo mataron, aunque físicamente lo hicieron los judíos, físicamente lo hicieron los romanos, pero quien mató al Hijo Jesucristo fue el Padre. El Padre mata al Hijo en la cruz, es separado el Hijo.
por causa de nosotros para salvarnos. Entonces el Hijo Jesucristo recibe toda esa ira que nosotros merecíamos. Porque si hemos sido cristianos, hemos sido convertidos, hemos entendido que nosotros merecíamos el infierno, nosotros merecíamos recibir toda la ira de Dios. Pero Cristo en la cruz carga toda esa ira, es separado, esa separación que había entre el hombre y Dios, entre nosotros y Dios. Cristo es separado, carga todos nuestros pecados, recibe toda la ira. Y no solamente es que ahí quedó y murió, porque si no estaríamos con los discípulos y medio cuando murió, ¿no? Antes que resucitara estaban tristes, escondidos. No solamente es que murió, sino que también resucitó. Cristo muere y resucita el tercer día y es ascendido a los cielos. Y es la esperanza que nosotros tenemos cuando escuchamos ese llamado, cuando nos convertimos, cuando nos dicen, ¿no? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Y si nosotros hasta aquí hemos entendido el Evangelio, ya conocemos a Dios y vamos a querer conocerle más y más. Ahora, en cuanto, retornando a lo que es usar el nombre de Dios en vano, hemos hablado de usar el nombre de Dios en forma personal, pero también se usa el nombre de Dios en vano, ¿no? Dentro de la adoración pública, dentro de las iglesias. Y mirémonos a nosotros, cristianos evangélicos, líderes usan el nombre de Dios en vano, sin tomar ninguna reverencia hacia Dios. Por ejemplo, cuando dicen, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto, darme tu dinero, ¿no? Las personas van y dan su dinero, pero está tomando el nombre de Dios en vano al decir algo que Dios no ha dicho en su palabra, ¿no? Por ejemplo, si nos reuniéramos con iglesia y esto fuera más un club social, que más importante quizás sea la alabanza, más importante sea usar imágenes tal vez, pero no consideramos que lo más importante es la predicación de la palabra de Dios, porque en algunos lugares la predicación solamente le dan 10 o 15 minutos, ¿no? Estamos tomando el nombre de Dios en vano, ¿no? En un culto del Señor debemos tomar siempre en cuenta el nombre de Dios, su santidad, su majestad, su gloria, tener cierta reverencia. ¿Qué pasaría si el que está al frente de todo tiempo está que se carcajea y mientras está alabando al Señor y está riéndose con el hermano o la hermana de él? ¿Qué pasaría, hermano? Si como predicación de la palabra de Dios todo mi sermón se basa en chistes y les hago reír a ustedes? Bueno, les haría sentir bien, pero se estaría tomando el nombre de Dios en vano. Otra forma de usar el nombre de Dios en vano en la adoración pública es estar aquí presentes, sentados, separados, estar presentes, pero mi mente está en otra parte, no estoy atento a su palabra, mis pensamientos están ocupados en otra cosa, ¿no? A qué hora es el partido o cualquier otro tema o asunto, ¿no? También cuando se viene al culto y canto esta canción que dice, Dios, gracias por perdonar mis pecados, y sin embargo estoy viniendo al culto sin haber confesado cierto pecado en particular, en falta de arrepentimiento, estoy tomando el nombre de Dios en mano al venir aquí. Tomar el nombre de Dios en vano también tiene que ver con si durante la semana estoy sirviendo al pecado, haciendo cualquier otra cosa que no sea glorificar a Dios, y sin embargo los domingos sí pretendo adorar a Dios, cuando toda la semana no he estado tomando su nombre correctamente, sino que lo he estado tomando en vano. Una forma de tomar el nombre de Dios en vano es solamente siendo oidor, pero no hacedor. Oigo la palabra de Dios, pero no practico, aplico la palabra del Señor. También cuando se predica algo acerca de lo que Dios no es, también se está tomando el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, en la cena del Señor, ya que vamos a tener cena, dentro del catolicismo romano dicen que el pan y el vino es Cristo mismo, su cuerpo, su sangre. Hacen la conversión, supuestamente lo convierten en su sangre. Se toma el nombre de Dios en vano, ¿no? Es una representación para recordar a Cristo.
sacrificio. Pero no es que eso literalmente sea su cuerpo, o su sangre. Éxodo, y aquí terminamos. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque, ¿por qué? Dice, no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. No dará por inocente. Entonces hasta aquí les animo, hermanos, que podamos nosotros conocer más a Dios, y de esta manera, mientras más le conozcamos, estudiemos sus atributos en las Escrituras, ¿no? Hay un libro que se llama Los Atributos de Pink, que lo recomiendo también. Podemos de alguna manera explicar acerca del carácter de Dios. Mientras más nosotros conozcamos a Dios, más vamos a aprender a no tomar el nombre de Dios en vano, a no usar imagen en cualquier representación artística con el pretexto de adorar a Dios. Que el Señor nos ayude este día. Vamos a orar. Dios mío, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, una vez más por este tiempo, por tu gracia nos concedes, Señor. Gracias por enseñarnos. Esta mañana hemos alcanzado solo a ver 2 mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, para no tomar tu nombre en vano. Si en el momento lo hemos hecho y no hemos tenido la debida conciencia, o quizá no sabíamos que eso era pecado, Señor, te rogamos que nos perdones, concédenos el arrepentimiento de este pecado, Señor. Permite que nosotros seamos llenos de tu palabra para evitar volver a caer este pecado y transgredir tu ley. Si es que hasta aquí también hemos estado violando el segundo mandamiento, creyendo que a través de una representación visual, artística, mental, hemos pretendido orar, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poner en práctica, Señor, y guardar correctamente la ley de Dios, no con un propósito de alcanzar salvación o buscar ser salvos, Señor, porque somos salvos por gracia, sino con el propósito de conocerte más, aparecernos más a Cristo, Señor, con el propósito de imitar a Cristo como Él lo hizo al guardar la ley perfectamente. Aunque sabemos, Señor, que no vamos a poder, por más que lo intentemos, guardarlo perfectamente, Señor, pero más en nosotros está el deseo, Señor, el deseo de guardar. Y si caemos, a mí, perdónanos, Señor. No permitas que seamos cristianos profesantes que caen, transgreden y desobedecen a cada momento a estos mandamientos que hemos visto y en general la ley de Dios. Si no permite que seamos cristianos, Señor, que se refleje que hemos nacido de nuevo, y si no te conocemos, concédenos la salvación si es que alguien no te conoce. Y a los que ya conocemos, Señor, permite que podamos conocerte y guardar la ley de Dios correctamente. Señor, te pedimos todo.